Hola amigos, en esta ocasión vamos a resolver el desafío número 12 de nuestra sección de desafíos. Aquí está el ejercicio, ustedes pueden resolverlo en una hojita y al final podemos comparar las respuestas. Ahora, este ejercicio pues se trata de resolverlo sin calculadora. ¿Será que se puede? Vamos a ver, primeramente vamos a escribir la raíz cuadrada de 9. Esta raíz cuadrada de 49 pues es una raíz cuadrada exacta, que es 7, ¿no? Menos. La raíz cuadrada de 48 no es exacta, pero podemos escribirla como la raíz cuadrada de 16 por 3. 16 por 3 pues es 48, ¿no? Ahora continuamos. Nos queda este 7 de aquí, menos. La raíz cuadrada de 16 si hay, es 4, ¿no? Y nos queda 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Todo bien hasta ahí. Ahora vamos a escribir este 7 como 4 más 3. 4 más 3 pues es 7, así que no pasa nada si lo escribo de esta manera. Menos 4 veces la raíz cuadrada de 3. Vamos a continuar por aquí. Pongan mucha atención porque esto se va a poner muy interesante. Ponemos por aquí la raíz. Listo. Y ahora este 4 lo voy a cambiar por un 2 al cuadrado. Pues está bien, no, 2 al cuadrado es 4. Este 3 voy a escribirlo, des en cuenta de esta forma. La raíz cuadrada de 3 y esto al cuadrado. Puedo hacerlo porque si ustedes se dan cuenta, simplificando este 2 con esta raíz pues no ha pasado nada. A esto se le llama artificio matemático. Y luego ponemos pues este término que nos faltaba, menos 4 veces la raíz cuadrada de 3. Todo bien, ahora vamos a ordenarlo. Primero pues vamos a poner este término que está al principio, lo dejamos ahí. Luego, este término de aquí, menos 4 veces la raíz cuadrada de 3. Y al final va a ir este de aquí, más la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Todo bien, esto pues no se les parece a nada, esto se parece pues a un binomio al cuadrado. En este momento pues les voy a hacer acuerdo. ¿Recuerdan? A menos b al cuadrado, esto es igual a al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. Esto se parece mucho a lo que tengo aquí. Tengo un término al cuadrado, luego tengo menos otro término y más otro término al cuadrado. Entonces, si a fuera 2 y b fuera la raíz cuadrada de 3, esto nos quedaría de la siguiente forma. A al cuadrado, que sería el primer término al cuadrado, sería 2 al cuadrado. Menos 2 veces a, que a sería 2, por b, que b sería la raíz cuadrada de 3, más b cuadrado. B cuadrado pues es la raíz cuadrada de 3, así que tengo que poner la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Ahora, esto es igual a 2 al cuadrado menos 2 por 2, que me da 4 veces raíz de 3, más la raíz de 3 al cuadrado. Y esto no es exactamente lo que tenemos aquí, pues sí, ¿no? Entonces nosotros podemos escribir de esta forma, como un binomio al cuadrado. Vamos a ponerlo dentro de la raíz. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 3 y esto al cuadrado. Aquí yo puedo simplificar tranquilamente el índice de la raíz con este 2. ¿Y qué me ha quedado? Me ha quedado 2 menos la raíz cuadrada de 3. Y ya casi solucionamos nuestro ejercicio. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo saco pues la raíz cuadrada de 3? Y en este momento les voy a enseñar cómo se saca la raíz cuadrada inexacta. Entonces, para sacar esta raíz cuadrada inexacta necesito la siguiente que sea exacta. La siguiente de la raíz cuadrada de 3 pues es la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Así que este 2 de aquí lo voy a poner acá. Luego resto una fracción. En el numerador va a ir la diferencia entre el 4 y el 3. 4 menos 3 es 1. Y en el denominador va a ir el doble de lo que yo tenga aquí. Entonces, como aquí tengo 2, el doble sería 4. Tenemos la raíz cuadrada de 3 es igual a 2 menos un cuarto pues es 0,25. Ahora tenemos que la raíz cuadrada de 3 es igual a 2 menos 0,25 es 1,75. Entonces en nuestro ejercicio nos quedó
que es 2 menos la raíz cuadrada de 3, que vamos a poner 1,75. ¿Cuánto es esta resta? Pues es 0,25. Y ya hemos encontrado la respuesta del ejercicio, es la opción C. Déjanos saber en los comentarios cuál fue tu respuesta. También déjanos saber si es que te gustó el video. Y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.